Reparar es reconstruir la verdad. Es hacer memoria del conflicto. Reparar es que las víctimas seamos dignificadas. Reparar es que no se repitan esos hechos. Esto es Hechos que Reparan. No es coincidencia que ahora observen mi presencia y la razón de que me estés viendo tiene una consecuencia. Nuestra tierra de crianza hoy llora por la violencia y no es justo que allá afuera por esto seamos tendencia. Está pasando de nuevo, no es un secreto. Ahora después de las 9 debes quedarte quieto. ¿No les parece a ustedes una falta de respeto que les prohíban caminar por las esquinas del gueto? Se llenan la boca diciendo que somos el futuro, pero en el presente nos sentimos inseguros. ¿Dónde queda la esperanza y todo el sentimiento puro? Si la realidad nos hace chocar fuertes contra un muro. No es raro que la sangre se derrame en ocasiones, más exactamente cuando se acercan las elecciones. Durante décadas se repiten estos patrones, volviéndose una costumbre a las nuevas generaciones. Soy el campesino, soy el profesor, la madre soltera, el estudiante, también el doctor. Soy los jóvenes mocuanos matados sin compasión. No se puede llamar limpieza el apagar una voz. No entiendo cuál es la finalidad de esto. Creen que la cura es a base del sufrimiento. Hay temor y norito, la hormiga, mocoa y el puerto. A mi criterio la solución va más allá de los cuerpos. Esto es un llamado al gobierno del cambio, esos mismos que los jóvenes decidimos apoyarlos. No se olviden del sur de Colombia, que es el Putumayo, el lugar que necesita de ese histórico pacto. Que sepan que también hacemos parte de Colombia y que con orgullo cantamos el himno nacional. Nuestro territorio no quiere repetir historia, que el mensaje se lo lleve y que el mundo pueda escuchar. Soy el músico, el deportista, el agricultor. Soy el canto de las aves que escucha el madrugador. Soy Latinoamérica que busca una solución. Soy la voz que grita fuerte en contra de la represión. El por qué no lo sabemos, pero no se justifica. Puede ser muy diferente a lo que nos comunican, pero lo que es cierto es que a todos nos perjudica. Y entre más pasa el tiempo, más se multiplica. La meta es cambiar la mente y los ideales, apoyar los talentos pese a las dificultades. Si existieran menos corruptos y más universidades, no saldríamos de aquí en busca de oportunidades. Están apias heridas que se encuentran en España, o ciclistas que van a Nariño a cumplir la hazaña. Personas soñadoras que salen de la montaña, porque cuando piden ayuda los ven de forma extraña. Melo, terminamos. Hechos que Reparan. Al son del rap ¿Qué está pasando en Putumayo? Volvemos al aire. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer programa de este 2024, el espacio de las víctimas en la radio colombiana. Reciban un saludo fraterno quienes nos sintonizan desde las diferentes regiones del país, a través de las frecuencias de Radio Nacional y las emisoras de paz. Un abrazo sonoro a las víctimas del conflicto y buena tarde a usted también, Laura. ¿Cómo está? Hola Gabriel, yo estoy muy bien y muy feliz de compartir este espacio que retomamos hoy con Hechos que Reparan, un programa de la Unidad para las Víctimas con sus voces, sus historias, sus músicas y mucha información de su interés. Recuerde que los trámites ante la Unidad para las Víctimas son gratuitos y no requieren intermediarios. En este episodio hablaremos de más tiempo para declarar. La Ley 2343, que se aprobó en diciembre del año anterior y que precisamente extiende el tiempo para que las personas que se consideran víctimas del conflicto armado colombiano hagan su declaración y puedan ser incluidas en el Registro Único de Víctimas. Así es, Gabriel, y no solo se extiende el tiempo para hacer las declaraciones, sino que se da la oportunidad de que las personas que declararon pero no fueron incluidas en el RUP por hacerlo fuera del plazo establecido, tengan la posibilidad de volverlo a hacer. Recuerde que los trámites ante la Unidad para las Víctimas son gratuitos y no requieren intermediarios. En Hechos que Reparan nos gusta compartir músicas colombianas realizadas por víctimas del conflicto armado. Ya escuchamos un rap del sur de Colombia. Ahora vayámonos para el norte de nuestro país. Ella es oriunda de los Montes de María del departamento de Bolívar. Esta cantaora de bullerengue narra esas realidades de los campesinos en esta región. Una mezcla de bullerengue y otros sonidos de la región como el jazz, el soul y el blues se convierten en música afrocolombiana
afrodescendiente, canciones de su autoría que le cantan a tantas historias de este territorio. Laura, de quien hablamos es de Ada Esther Rodríguez Zúñiga, y así la escuchamos, junto a nuestro compañero de la Territorial Sucre, Freddy Ruiz, entonar su canción Bulla y Tambó, en el marco de una conmemoración del Día del Detenido Desaparecido en la ciudad de Sincelejo. Soy la voz de un pescador, soy la historia que una abuela enseña, cocinando en un fogón de leña, bulla y tambor. Soy la voz del campesino que obligado a la ciudad se vino, preguntando por su destino, ay qué dolor. Se marcha y mientras se lucha, un pueblo y su canto se escucha. Mientras se marcha y mientras se lucha, pa' un cambio razones hay muchas. Mientras se marcha y mientras se lucha, un pueblo y su canto se escucha. Mientras se marcha y mientras se lucha, pa' un cambio razones hay muchas. Que el campesino vuelva a la tierra robada por el paramilitar, tierra bañada por sangre espesa, regada por el paramilitar. Que el campesino vuelva a la tierra robada por el paramilitar, tierra bañada con sangre espesa, regada por el paramilitar. Y mientras se marcha y mientras se lucha, un pueblo y su canto se escucha. Mientras se marcha, mientras se lucha, pa' un cambio razones hay muchas. Mientras se marcha y mientras se lucha, un pueblo y su canto se escucha. Mientras se marcha y mientras se lucha, pa' un cambio razones hay muchas. Hechos que reparan. Contacto en palabras sencillas. Bueno, Gabriel, si quieres, empecemos a hablar del tema del día. Más tiempo para declarar. Laura, te cuento que más tiempo para declarar es la nueva ley 2343 que amplía el plazo para que todas las víctimas del conflicto puedan hacer su registro. Y sobre esto, Gabriel, imagínate que nos han llegado muchas preguntas de las víctimas del conflicto que hoy queremos ampliar con Natalia Romero. Ella es la directora de registro de la Unidad para las Víctimas. Bueno, buenas tardes para todos. Como muchos ya saben, mi nombre es Natalia Romero, soy la directora de Registro y Gestión de la Información y es de verdad un placer poder estar aquí hoy para tener esta breve conversación, sobre todo con las víctimas que nos escuchan, para poder aclarar algunas de las dudas que se han presentado con relación a la expedición de esta nueva ley 2343, que cambió algunas cosas de lo que todos conocemos como la ley de víctimas o ley 1448. Natalia, muchas gracias por acompañarnos hoy. Iniciemos entonces contándole a nuestra audiencia cuáles fueron esos cambios que tuvo la ley y cuál es su importancia. Bueno, la ley cambió solamente dos artículos, el artículo 61 y el artículo 155 de la 1448. Estos dos artículos se refieren a los tiempos que las víctimas tenían, a los plazos establecidos para poder declarar ante el Ministerio Público los hechos victimizantes que sufrieron en el marco del conflicto armado. Es muy importante lo que cambió esta ley porque las víctimas ahora tienen unas nuevas oportunidades para declarar. Dos casos específicamente. Personas que nunca habían declarado los hechos victimizantes ocurridos entre 1985 y hoy. Si bien la ley anterior establecía que se puede apelar siempre a la causal de extemporaneidad, muchas veces las personas no lo habían hecho o por algún temor, porque no estaban bien informadas. Diferentes razones han hecho que ellas no se acerquen al Ministerio Público a rendir su declaración. Este es el momento para hacerlo, desde el 29 de diciembre del 2023 hasta el 29 de diciembre
del 2024, todas las personas que nunca hayan declarado pueden acercarse a hacer esta declaración y desde la Unidad para las Víctimas iniciaremos ese proceso de valoración de esa declaración para determinar si cumplen con los criterios establecidos en la ley y van a ser incluidas o no en el registro único de víctimas. Dadas estas claridades que nos estás dando, Natalia, quisiera entonces preguntar qué es lo que deben hacer las personas que declararon en años atrás y que no quedaron en el registro único de víctimas para reactivar hoy su proceso. Esa es una pregunta bien importante porque la persona, para estar segura que su caso está siendo revisado, puede consultarlo a través de unidad en línea o acercarse a cualquiera de los puntos de atención para que la persona de atención al ciudadano le ayude a revisar su caso. En este momento, los casos de las personas que se están revisando va a salir así. Es una persona que tiene una declaración con estado no inclusión y que sale ahí mismo está en revisión. Esa persona debe tener la tranquilidad que la Unidad para las Víctimas revisará de oficio y le comunicará la decisión sobre su no inclusión o su inclusión. No debe acercarse a declarar nuevamente por varias razones, porque eso puede considerarse revictimizante. Es un momento bien difícil tener que volver a revivir los hechos que le ocurrieron, volver a contar lo que ya pasó. Seguramente en esos momentos en los que hay que revivir los hechos, dolores y demás, puede tener una narración diferente a la que ya nos hizo en una vez anterior y eso puede complicar el proceso de valoración posteriormente. Por eso es importante que sepan que desde la unidad se va a hacer ese proceso de análisis de las declaraciones que ellos ya rindieron y que seguramente en los casos en los que se cumpla con los criterios de víctima, la valoración generará una inclusión y para aquellos casos en los que no, también se le avisará que no es por haber declarado extemporáneamente, sino por la valoración ya de fondo que se haya hecho de su caso. Entendemos que esta información que nos acabas de dar es acerca de las personas que viven actualmente en el país, pero quienes vienen en el exterior, ¿cómo podrían realizar este trámite? También es importante para las personas que se encuentran en el exterior que su declaración la pueden rendir en cualquiera de los consulados, el consulado más cercano en el que estén. Y de nuevo reiteramos, no requiere ni la intermediación de un abogado ni contar con nadie que los represente. Deben tomarle su declaración en cualquiera de estas oficinas que será remitida a la Unidad para las Víctimas también para el análisis que haremos y posteriormente informaremos sobre el análisis o la valoración que se haya rendido de esa declaración. Natalia, también nos ha llegado una duda de las víctimas que ha surgido con esta nueva ley. ¿Más tiempo para declarar implica que los plazos para recibir la indemnización serán más largos? Es importante entender que entre el proceso de valoración y el proceso de indemnización son dos procesos diferentes. Una vez una víctima recibe la resolución de inclusión posterior al proceso de valoración, debe solicitar la medida de indemnización en aquellos casos en que el hecho victimizante por el que fue incluido en el registro único de víctimas sea sujeto de indemnización. No necesariamente que se hayan ampliado los plazos para declarar implica que se amplíen los plazos para el pago de la indemnización. Si bien es cierto que al aumentarse el universo, el Estado enfrenta un desafío importante con el pago de la indemnización, los criterios para el orden en el que se paga la indemnización se mantienen y la entidad cuenta con una ruta prioritaria establecida, es decir, para las personas que cumplen unos criterios específicos, es decir, que sean mayores de 68 años, que tengan alguna discapacidad o alguna enfermedad ruinosa o catastrófica, y para ellos hay una ruta específica de pago. Para el resto de las víctimas que cuentan o que tienen el derecho a la medida de indemnización, existe un método técnico de priorización que ordena a quién se le debe pagar primero y después, esto independientemente del momento en el que hayan sido incluidos en el registro o independiente de que el universo sea más grande. Natalia, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Regálenos un mensaje final para las víctimas del conflicto armado que nos están escuchando en todo el territorio nacional. Bueno, para cerrar, me gustaría recordarle a todas las personas que consideran que han sufrido hechos victimizantes en el marco del conflicto armado y que nunca se han acercado a declarar que esta es la oportunidad. Y para quienes ya declararon y su resolución indicó una no inclusión específicamente por declaración extemporánea, que consulten tanto en la página web de la unidad como en los puntos de atención si su declaración está siendo revisada. Hechos que reparan. Desde la unidad, información de primera voz. En Hechos que reparan, llegó el momento para conectarnos
con la información de los distintos territorios de Colombia. En Santander, la Unidad para las Víctimas atiende y orienta a todos sus ciudadanos. Atención, el día 19 de marzo, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, se realiza la jornada de atención y orientación en la Casa de la Cultura del municipio de Charalá. El viernes 22 de marzo, la jornada de atención y orientación se realiza en el municipio de San Andrés, en la biblioteca municipal de este lugar. Esta información se las da Nayibe Pedraza desde la Dirección Territorial Santander. Cambiamos para servir. Hoy 19 de marzo, la Unidad para las Víctimas acompaña en el corregimiento de Santa Cecilia, en Astrea Cesar, el reencuentro de población desplazada. En este espacio, la unidad viene adelantando unas gestiones de vital importancia para la consecución de retornos voluntarios en dicha comunidad. Además, se realiza la priorización de necesidades y se trabaja también con atención psicológica por el impacto dejado por las secuelas del conflicto. Hola, soy Shirley Forero Garcés, comunicadora en la Dirección Meta y Llanos Orientales de la Unidad para las Víctimas, y para esta semana tenemos 2 eventos. En el Centro Regional de Atención a Víctimas de Villavicencio Meta se realizará una jornada de atención a víctimas donde el ICETEX ofrecerá su oferta educativa. El evento será este miércoles 20 de marzo de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Además, en el municipio de Cubarral Meta se realizará este viernes 22 de marzo la jornada móvil de oferta institucional para víctimas del conflicto armado y en proceso de acreditación del Alto Ariari. El evento será en el complejo deportivo Alexander Cardona de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La Unidad para las Víctimas realiza la jornada étnica móvil de atención, orientación y comunicación en el municipio de Medio Baudó, Chocó. Esta jornada se lleva a cabo desde el lunes 18 de marzo a las 2 de la tarde y seguirá del 19 al 21 en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde en la cabecera municipal. Desde Antioquia informamos que el próximo viernes cerca de 200 víctimas del conflicto armado en Medellín podrán mejorar sus condiciones de vida con las indemnizaciones económicas que les notifica la Unidad para las Víctimas como medida de su reparación. Y durante marzo, un total de más de 1.025 víctimas de las guerrillas y grupos de autodefensa son notificadas del pago de indemnizaciones administrativas y judiciales por 17.624 millones de pesos. Después de 7 años de estar estancadas las acciones que reparan colectivamente al pueblo de Nicocogui, se restablecieron las concertaciones y compromisos con la Unidad para las Víctimas y con otras entidades del ESNARI, para responder a las medidas reparadoras a las que tienen derecho, donde se respete su autonomía, usos y costumbres. Los días 2-3 de mayo se reactivará la ruta de reparación colectiva que se encuentra en la fase de alistamiento desde el 2016, con la participación de 54 comunidades cogis presentes en toda la Sierra Nevada de Santa Marta. En Hechos que Reparan, desde el departamento del Cauca, les informo que en Popayán, el pasado 15 de marzo, se realizó la 7ª audiencia pública sobre la reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, espacio en el que se discutió la necesidad de priorizar un enfoque étnico y de garantizar que desde todas las instancias exista compromiso para implementar la actualización a la política pública de víctimas. Hechos que Reparan. Una historia, una vida, historia de vida. Laura, hoy tenemos una historia que narra los hechos significativos en el resguardo indígena Inga entre los departamentos del Putumayo y el Cauca. Así es, Gabriel. Este territorio vivió la crudeza de la violencia y la juventud fue la principal afectada, pero la organización comunitaria ha reconstruido este como un territorio de paz. Escuchemos esta historia. Jóvenes de aquí mismo se fueron al ejército y jóvenes de aquí mismo estaban en la guerrilla. Entonces el uno se miraba, no, viene el ejército, ustedes están trayendo al ejército. Entonces se iba el ejército, llegaba la guerrilla, ustedes están trayendo. Entonces fue como un conflicto interno, se programó acá.
El resguardo indígena Inga de Yunguillo se encuentra ubicado entre los departamentos de Putumayo y Cauca. A inicios de los 2000, el recrudecimiento del conflicto armado empezó a sentirse en la comunidad. Los jóvenes indígenas del resguardo quedaron en una encrucijada: entrar a las guerrillas o entrar al ejército, o sea, dejar de ser hermanos y convertirse en enemigos. Así es como el exgobernador del resguardo, Menandro Garreta Chindoy, recuerda su vida en esas épocas del conflicto armado. Entonces, para ir al monte teníamos como psicológicamente estábamos mal, ¿no? Me vaya a pasar algo. Sí, un poco como que se detuvo, pero pues los abuelos también tenían sus cositas, iban cuando lo podían hacer, entonces guardaban su remedio también para tener en el tiempo. Y pues no se podía hacerlo muy, digamos así, muy seguido también, porque pues todo era complicado, como eran de la misma comunidad. Ese fue el problema que hubo aquí, pues, ¿no? Porque jóvenes de aquí mismo se fueron al ejército y jóvenes de aquí mismo estaban en la guerrilla. Entonces el uno se miraba, no, viene el ejército, ustedes están trayendo al ejército. Entonces se iba el ejército, llegaba la guerrilla, ustedes están trayendo. Entonces fue como un conflicto interno, se programó acá, y eso también fue la afectación, pues, ¿no? Entonces fueron desplazándose, pues el del ejército dijo, no, pues yo me tengo que ir, ¿sí? O el de la guerrilla también, entonces cogió otro camino, tenía que ir. Se fundaron otras nuevas comunidades desde acá, pues, que tenemos. Ahora ahí en Mocoa nomás hay José Homero, ¿sí? Pero otros se fueron para otras comunidades, ¿sí? Para otras comunidades. Se ha ido como la comunidad repartiéndose y se ha ido esparciendo también. Sin embargo, a pesar del impacto de la guerra, la comunidad del resguardo indígena de Yunguillo logró superar el conflicto armado y organizarse. Tocó que afianzar nuestra parte organizativa, política, y detrás de ello pues la medicina también nos ha ayudado mucho. Entonces fue eso lo que nos pudo ayudar a superarnos de este gran conflicto que pasamos y que vivimos, ¿no? Y esa recuperación de los impactos del conflicto armado no solo se ha logrado desde la organización política del resguardo, sino también desde la educación. Menandro Garreta Chindoy ahora es docente de educación física de la institución educativa Aborígenes de Colombia, que se encuentra en el resguardo de Yunguillo, y desde allí le ha inculcado a las nuevas generaciones las tradiciones culturales del pueblo inga. Visto con el traje que es de la cultura, que es nuestra cusma y nuestra el chumbe el ciñidor y la pañoleta. Eso en el 2006 yo lo hice ante la iglesia cuando estuve adquiriendo mi matrimonio y dije que de aquí en adelante debemos empezar a fortalecer nuestro proceso cultural. Y uno, para diferenciarse de la demás sociedad, es el traje también. Entonces, desde ahí tuve la oportunidad de visitar a la comunidad de Yunguillo y aquí hemos seguido promoviendo eso. El uniforme lo adaptamos como uniforme ya, para que los niños vayan habitando, cogiendo ese hábito ya nuevamente. Y ahora ya no les da mucha pena, pues. Inicialmente, pues ellos estaban como esquivos y todo, no, que se me mojó, que tal cosa. No, pero ahora ya la gente y la gente que ya ha salido del colegio, o sea, como egresados, ellos también ya, sí, hacen parte de los procesos comunitarios, reuniones, mingas y todo, o capacitaciones, y entonces dentro del pacto de convivencia que tienen, han dicho que para esas reuniones y todo, debemos estar con el traje propio. El resguardo indígena de Yunguillo ahora es un territorio de paz. Si bien todavía persisten dificultades económicas y infraestructura, el derramamiento de sangre ya no hace parte de su paisaje. Digo, ahora estamos en un paraíso. Yo me he dado cuenta que aquí estamos muy bien, pues, ¿no? Digamos así, de cuestión de... sí, estamos aquí fortaleciéndonos también y todo. Y me ha parecido muy bonito, pues, ¿no? Ya todo esto y los apoyos que vienen también desde el gobierno y por eso digo, muy bonito que ustedes hayan venido a conocer el territorio, para que puedan hablar con mucha propiedad también y puedan exponer las necesidades que ustedes mismos, no que nosotros lo digamos, sino que ustedes también se dan cuenta que estamos diciendo verdades o mentiras también, sí. Con esta poderosa historia del resguardo Inga, damos por terminado nuestro primer episodio de Hechos que Reparan. Recuerden pasarse por nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter,
o X en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube Unidad Víctimas más Col. Además, toda la información y contenidos podrán encontrarlos en www.unidadvictimas.gov.co. Agradecemos a nuestras audiencias y a todas y todos los comunicadores y periodistas territoriales por su apoyo. Que la radio nos permita estar más cerca. Quedamos en sintonía con Hechos que Reparan, programa de la Unidad para las Víctimas. Reparar es reconstruir la verdad. Es hacer memoria del conflicto. Reparar es que las víctimas seamos dignificadas. Reparar es devolver las cosas a su estado original. Reparar es que no se repitan esos hechos. Esto es Hechos que Reparan.